Hola hermanos, muy buenos días. Es todo un gusto poder volver a estar aquí con ustedes para compartir de las maravillas de toda la obra de Dios que está haciendo en su iglesia. Hermanos, solo quiero decirles que Jesucristo es el pan de vida y en Él es el único que podemos tener vida. Hermanos, vamos a ver el día de hoy algo que Dios ha estado hablando en su palabra, muy interesante, que tiene que ver con todo lo que hemos venido hablando en días anteriores. Y tiene que ver con el mantenimiento de la vida divina. La vida divina, ya hemos hablado bastante de ello, ya todos creo que ya estamos bien empapados del tema, pero algo que Dios nos está también llamando a hacer, y ahorita lo vamos a ver en su palabra, es que tenemos que mantener esa vida divina. Y bueno, pues vamos a meternos de lleno a la palabra. Y vamos a orar para poner este tiempo en manos del Señor, para que Él nos pueda hablar, para que a través de su Espíritu pues Él pueda darnos entendimiento de lo que Él quiere mostrarnos el día de hoy. Padre bendito, tú eres el Dios de los cielos y de la tierra, Señor. Hoy te alabamos, Señor, por toda tu obra que has hecho maravillosa con tu iglesia. Hoy te adoramos, Señor, porque tú eres Dios, tú eres el Rey de los siglos, Señor. Tú eres el Rey eterno. Cristo, tú eres Rey, tú eres Dios, Señor. Y el día de hoy queremos pedirte, queremos rogarte en el nombre de Jesús, Padre, que tú nos des entendimiento, Señor, de las palabras que vas a hablar el día de hoy. Que seas tú hablando, que no sea yo, que no sean mis pensamientos o mis palabras, sino que seas tú hablando, Señor. Que seas tú el que se esté moviendo, Señor, contactándose con nuestro espíritu. Hoy queremos un toque tuyo, Señor, a través de tu palabra, a través de tu espíritu, Señor, para poder entender, Señor, lo que hay en tu corazón, las cosas que quieres en las cuales que nos desenvolvamos como iglesia, Señor, para poder practicarlas como nuestra vida diaria, Señor, y sobre todo para tu reino, Señor. Danos gracias, Señor, el día de hoy para entenderte, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, hermanos, pues como les comentaba, el día de hoy vamos a ver este tema que es el mantenimiento de la vida divina. Es algo bien interesante. Recuerdan que la vez pasada estuvimos viendo cómo tenemos que llevar a cabo un fruto, tenemos que dar un fruto para Dios y ese fruto era Cristo. Y bueno, hoy vamos a continuar con este tema que es mantenimiento de la vida divina. Antes de entrar en detalle, me llama la atención esta palabra de mantenimiento. ¿Qué es esto de mantenimiento? Para poder tener un mantenimiento, vámonos un poquito antes, para poder mantener algo, es porque primero lo tenemos que tener. O sea, tenemos algo y entonces, ahora sí, lo cuidamos y lo mantenemos. Dar un mantenimiento es como ir cuidando algo que ya está. La vez pasada yo recuerdo en la conferencia anterior, hacíamos, o más bien Dios nos hacía una pregunta: ¿qué tanto tenemos de la vida divina? Si realmente está esa vida divina en nosotros, bueno, si la respuesta es sí, entonces, si ya nosotros tenemos esa vida divina gracias a que Dios nos la ha dado, pero está ahí como vida en nosotros, está realmente teniendo esa actividad como vida en nosotros, entonces, ¿cuál es el siguiente paso que tenemos que dar? Mantenerla. O sea, sí hay que darle un mantenimiento a esa vida. Es muy común, hermanos, que se da mucho en el cristianismo que muchos aceptan o creen en las palabras de Dios, creemos en Jesucristo, a veces hacemos nuestra decisión de seguir a Cristo, hacemos una oración de fe y bueno, ya decimos que somos cristianos, pero muchos se conforman con decir: bueno, ya tengo la vida eterna y gracias a lo que Dios me ha dado por haber creído en Él. Y sí, eso es válido, pero la vida en Dios no llega hasta ahí, hermanos, sino hay un sinfín de cosas en las que tenemos que estar viviendo, practicando. Y Dios, hermanos, es el principal preocupado por nosotros, que Él quiere dispensar vida a nosotros. Él sí quiere dar a nosotros como vida. Y Él se ha dado como vida a nosotros, pero ahora nosotros lo que nos corresponde es mantener esa vida, que esa vida se mantenga en funcionamiento. Hay muchos cristianos, hermanos, hay muchos, pero muchos cristianos
que están viviendo la vida en Dios, pero su manera de vivir es como muertos, o sea, su espíritu está como muerto o están como en muerte porque no hay nada, ninguna manifestación por parte de Dios en sus vidas, no hay nada de vida en ellos, no hay nada que comenten, que hablen, nada fresco de Dios, y eso es muy preocupante para la iglesia, porque imagínense, hermanos, estamos orando, estamos tratando de entrar en este rol de que Cristo va a venir por segunda vez, va a venir su segunda venida, y va a venir por una esposa que esté preparada, que esté ataviada, que sea santificada, que sea madura. Pero imagínense, Cristo no va a venir por una esposa que no tenga nada de vida, o sea, no va a venir por una iglesia muerta, sino que va a venir por esa iglesia que esté llena con la vida de Dios. Y Dios dispensa vida en su iglesia, pero nosotros tenemos que estar manteniendo esa vida. Entonces, no se trata de nada más haber creído en Jesucristo y ya tengo la vida eterna y bien, gracias, y ya me olvido, empiezo a entrar en los afanes de esta vida, empiezo a vivir esta vida como a mí se me ocurra, como a mí se me dé la gana. No, hermanos, tenemos que entrar en la vida divina, en el rol de lo que implica la vida en el Señor, la vida en Cristo, esta vida divina, esta vida indestructible, esta vida que es eterna y es hacia donde nos va a llevar Dios. Pero para eso nosotros tenemos que entrar en un mantenimiento de esa vida. Pero para poderla mantener, primero tenemos que estar entendidos y nuestra fe tiene que estar entendida de que está esta vida y Dios en cada día, Él se va a encargar de dispensarnos vida, pero nosotros tenemos que estar ahí para poder lograr esto. Quiero que me acompañen a la escritura en el libro de Juan. El libro de Juan, hermanos, es bien interesante porque habla todos estos aspectos de la vida en el Señor, de esta vida eterna, de esta vida divina. Juan tuvo una revelación muy tremenda por parte de Dios con respecto a esto. Podemos ver en el Evangelio de Juan todo lo que habla con respecto a la vida. De hecho, ¿cómo empieza el Evangelio de Juan? Dice, habla del verbo de vida, este Cristo precioso como verbo, pero también como vida. Y ahorita vamos a ver estos versículos y lo que implica de ello. Pero también empezamos a ver cómo habla en sus cartas, en Primera de Juan, cómo habla de parte de Dios estos aspectos de la vida y al último cómo habla en Apocalipsis. Apocalipsis es la última revelación que Dios le dio a Juan y todos los aspectos de la vida que también están ahí implícitos. Es algo impresionante cómo Juan tuvo una revelación por parte de Dios con respecto a este dispensar de vida por parte de Dios. Y ahorita vamos a ver, vamos a entrar a ver todos estos versículos porque nos van a ser útiles, hermanos, para poder nosotros tomar de la palabra y nos va a servir para nuestro mantenimiento en vida. Es bien importante que entendamos esto, hermanos, porque tenemos que mantener esta vida que Dios nos está dando. Esto, hermanos, es bien importante porque voy a poner un ejemplo a lo mejor muy tonto, pero imagínense que tú te acabas de comprar un carro último modelo y tú lo empiezas a utilizar y estás muy contento con tu carro último modelo y te lleva para acá, para todos lados y está muy bien. Pero ¿qué sucede, hermanos, cuando tú no le das mantenimiento a este carro? No le echas gasolina, no le pones aceite, no le revisas los niveles del agua, no le checas los niveles a las llantas del aire y empiezas a ser descuidado, no lo lavas y una serie de cosas que requieren un mantenimiento normal del auto. Si tú no le das ese mantenimiento al auto, ¿qué es lo que va a suceder? Al ratito las llantas ya van a estar bajas, a lo mejor ya el aceite va a estar muy quemado, ya no te va a funcionar bien, toda la pintura ya se destrozó porque ya no lo lavaste, no le pusiste agua, a lo mejor se te puede desvielar y empieza a entrar una serie de conflictos en donde va mermando el funcionamiento de este auto. Hermanos, es un ejemplo muy tonto, pero es lo mismo que sucede con nuestra vida. Si nosotros día con día no le damos un mantenimiento a nuestro espíritu con respecto al dispensar de la vida de Dios en nuestra vida, vamos a quedarnos obsoletos, vamos a quedarnos inservibles, vamos a estar completamente eliminados o descalificados para un buen funcionamiento para toda la obra de Dios.
tiene que haber un mantenimiento espiritual, un mantenimiento de esa vida divina que Dios nos ha dado en nuestro diario vivir. Tenemos que entrar en ese rol. Primero, entender que está ahí la vida. Y si está ahí la vida, ya la tenemos, entonces ahora hay que mantener esa vida. Es como estarle dedicando lo necesario día con día, para que esta vida empiece a tener un funcionamiento ideal, el funcionamiento que Dios quiere que nosotros como sus hijos lo llevemos a cabo. Ahora, para ello, ¿de qué nos vamos a valer? No vamos a valernos de nosotros mismos, hermanos. No, sino de todo lo que proviene de Dios, de todo lo que Dios dispensa, de todo lo que Dios nos está otorgando día con día. Y para eso tenemos que estar ahí. Miren, vamos a la palabra, como les decía, en el capítulo 6 de Juan, y vamos a leer el versículo 63. Juan 6, 63. Hermanos, vayan anotando todas estas citas. De hecho, ahorita vamos a ver muchas citas en la palabra, las cuales sería muy interesante que las anotaran y que estudiaran con ellas, que oraran con ellas, porque estas nos van a servir para un mantenimiento de nuestra vida divina. Entonces, tome nota de todo esto, por favor. Ok, ¿qué dice la palabra en Juan 6, 63? Dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Hermanos, lo primero que tenemos que entender es que el Espíritu es el que nos va a dar la vida. Por eso les decía yo, tenemos que entrar en un mantenimiento de nuestro espíritu para obtener esta vida de Dios que nos va a ir dando a través de ¿qué? Dice, a través de las palabras que Él está hablando. Dice, las palabras que yo les he hablado son espíritu, pero son vida. Entonces, tenemos que obtener de estas palabras que Dios está hablando, tenemos que ir a la palabra para obtener de su espíritu, ese es su espíritu hablándonos, a través de la palabra, las cuales va a ser un dispensar de la vida de Dios en nosotros, y eso nos va a servir para un mantenimiento ideal de nuestra vida divina. Entonces, hermanos, es súper importante que como hijos de Dios, todo el tiempo vayamos a la palabra, porque ahí está la vida, y ahorita vamos a ver más versículos que hablan al respecto de esto. Hermanos, tiene que haber un entendimiento de esto. Si nosotros somos hijos de Dios que no vamos a la palabra, de entrada ya estamos descalificados. Porque entonces, ¿de dónde va a provenir la vida, hermanos? ¿De dónde vamos a tomar? ¿De dónde vamos a tomar aquello, lo necesario para poder vivir en el Señor? ¿De dónde? ¿De dónde va a sacar? No lo podemos sacar del sistema de este mundo, no lo podemos sacar de los hombres, del conocimiento de los hombres, porque todo eso es muerte, todo eso es conocimiento, y el conocimiento mata, hermanos, pero el Espíritu vivifica. Entonces tenemos que recurrir a las palabras de Dios. Acuérdense, hermanos, que estamos viviendo en la vida, en el reino que es completamente espiritual. Para ello, entonces, tenemos que recurrir a lo espiritual para poder estar en un nivel espiritual, y el cual Dios nos está dando lo necesario para mantener esa vida ideal, esa vida divina, y acuérdense que es una vida eterna. Esto, hermanos, va en función de la eternidad, no es para el día dentro de un mes que va a perecer, no. Esto es por toda la eternidad. Entonces, cuando nosotros, hermanos, ya entendemos esto, que para nosotros es fundamental ir a la palabra, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, vamos a la misma palabra, y ahorita vamos a leer una serie de versículos, hermanos, que nos hablan de todo esto. Vamos a poner atención en cada uno de ellos, y vamos a darnos cuenta cómo cada uno de ellos va a haber algo que nos va a dotar de la vida de Dios, nos va a dispensar la vida de Dios, nos va a dar algo de Dios, lo cual nos va a servir para darle mantenimiento precisamente a esta vida. Vamos al libro de Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Vayan anotando todas estas citas, hermanos, porque van a ser muy efectivas y muy necesarias para todo lo que estamos viendo, y sobre todo para el mantenimiento de esta vida divina que, como les decía, es la que tenemos que estar en funcionamiento día con día. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de una incorruptible,
por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hermanos, es bien interesante cómo Pedro entendió esto y hace algo bien padre aquí, porque él dice que hemos sido renacidos. Acuérdense que estábamos en muerte, pero gracias a la vida de resurrección que Dios nos da, entonces ahora renacemos para una esperanza viva, la cual viene completamente de Dios. Y acuérdense que hay una simiente, algo que se nos sembró. Recuerda la vez pasada que veíamos en Marcos capítulo 4, cuando en la parábola del sembrador, que decía, el sembrador salió a sembrar y que habíamos sido una elección de Dios. Bueno, esta simiente es una simiente que no es una simiente incorruptible, sino que proviene completamente de Dios. ¿Pero por qué? Por la palabra de Dios que vive. Y esta palabra de Dios, hermanos, es por siempre, es para siempre. Entonces, tenemos que entender, hermanos, que la palabra de Dios no caduca, no es algo que, hoy está y como las noticias, no, pues esa noticia ya es antigua, ¿no? Ya todo el mundo la sabe y todo, no. Lo interesante de las palabras de Dios es que tú la puedes leer y le vas a hallar un sentido, pero la puedes leer dentro de un mes, ese mismo versículo, pero el Espíritu Santo te va a ayudar a entender cosas diferentes de lo que tú ya habías entendido antes, y vas a notar aspectos que Dios te va a hablar diferentes, aún en el mismo versículo. ¿Por qué? Porque Dios continuamente se va renovando, nos va regenerando, entonces nos va dando un entendimiento diferente de las cosas de Dios. Y tú a lo mejor hace, no sé, 2 años leíste un versículo y lo vuelves a leer y dices, es que ahora entiendo cosas diferentes. ¿Por qué? Porque Dios se ha dispensado como vida y te ha llevado a crecer o a madurar. Entonces empiezas a captar de una manera diferente todos los aspectos del reino de Dios. Y eso es lo que Dios quiere, estar dispensando vida, estar dando madurez a su iglesia, dando entendimiento a través de sus palabras. Entonces vemos esto aquí en Pedro. Pero miren, vamos allá adelantito, ahora en el capítulo 2, versículo 2. Dice, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcan para salvación. Hermanos, esto es bien interesante. Fíjense, si nosotros tenemos este entendimiento que las palabras de Dios son eternas, las cuales nos van a llevar a una cierta madurez, entonces tenemos que anhelar, tenemos que desear, tiene que haber un deseo en nuestra vida por estas palabras, hermanos, porque ahí está la vida. Estas nos van a servir para un mantenimiento de nuestra vida durante todo el proceso de nuestra vida. No vamos a dejar de poder estar recibiendo de la vida de Dios, sino que tiene que haber un deseo por parte de nosotros, hermanos, en ir a tomar, a beber, a comer de esta leche, de esta comida espiritual que Dios provee. Y aquí está diciendo Pedro, dice, deseen esto, dice, como niño recién nacido. Tú date cuenta, un niño recién nacido, ¿qué es lo que hace cuando a los primeros días de nacido? Está llore y llore y llore hasta que le dan su leche. Ya cuando la mamá se lo pega y está ahí el niño tomando de la mamá su leche, entonces viene una paz, una tranquilidad, porque se está alimentando. Entonces ya termina de beber esta leche y hasta se queda muy tranquilo, muy en paz, y reposa, a veces se duerme y empieza a tener este bebé un crecimiento gracias a la abundancia de esta leche que está obteniendo por parte de la madre. Lo mismo pasa, hermanos, en la vida espiritual con el Señor. Si nosotros deseamos de una manera impresionante esta leche espiritual, esta palabra de Dios que no va a cesar, sino que va a permanecer por siempre, ¿qué es lo que va a suceder cuando nosotros bebemos de esta leche espiritual? Dice, vamos a tener un crecimiento y va a ser para salvación. Esto es impresionante porque Dios, otro aspecto, aparte de darnos vida, también nos da salvación. ¿Cómo nos va a dar salvación? Hermanos, es impresionante porque cuando nosotros vamos a la palabra, nos empieza a dar la dirección correcta, la sabiduría correcta de cómo movernos, y va a traer salvación para nuestras vidas en todos los aspectos. De entrada, hermanos, de lo primero que nos salva Dios a través de su palabra es de nosotros mismos, de nuestro yo. Y eso ya lo hemos visto en capítulos anteriores o en conferencias anteriores.
cuando hablamos de cómo eliminar el yo. Entonces, nos damos cuenta que vamos a tener una salvación primero de nosotros mismos, pero de muchas cosas Dios nos va a salvar a través de su palabra, a través de que hemos bebido de la leche espiritual. Entonces tenemos que anhelar, tenemos que desear esta leche espiritual que Dios está proveyendo. Por eso tenemos que ir a la palabra. Pero tiene que haber un deseo, hermanos. Si para nosotros es un dolor de cabeza o es un martirio ir a la palabra, ándale, lee tu Biblia. Ay, bueno, pues sí, ya la voy a leer porque la tengo que leer. No, hermanos. No es una cosa que tengas que hacer forzado, sino tiene que haber un deseo en tu vida por que tú vayas a la palabra. Si tú no tienes ahorita ese deseo, bueno, pues ora a Dios y dile, Señor, pon un deseo en mi vida para que cada día yo desee así de una manera tremenda tus palabras, de tal manera que yo las pueda disfrutar y pueda haber un deleite en eso. Pídele a Dios en oración que te dé un deseo por ir a su palabra. Hermanos, no saben el tesoro tan grande que es el encontrarnos con Dios, que Él pase por nosotros y ahí en su palabra. Es algo impresionante, pero tenemos que desearlo, hermanos. Cada día tiene que haber un deseo en nosotros por ir a las palabras de Dios. Bueno, vamos ahora al libro de Mateo. En el capítulo 4, vamos a ver en el versículo 4 algo que también está bien interesante con respecto a esto. Mateo 4:4, ¿qué es lo que nos dice el Señor Jesucristo aquí en su palabra? Dice, Jesucristo hablando, dice que le respondió ahí algo, dice, es cuando está tentándolo Satanás, es cuando el Espíritu lleva a Cristo al desierto y empieza a tener ahí un aspecto de tentación Jesús y Satanás lo quiere tentar. Entonces, Jesucristo, una de las cosas que contestó fue esto. Bueno, vamos a leer desde el versículo 3. Dice, vino el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le respondió y le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermanos, tenemos que tener un entendimiento de esto. Si nosotros no entendemos que necesitamos comer de la palabra de Dios, entonces, si no comemos de la palabra, vamos a estar en muerte. Dice aquí Jesucristo unas sabias palabras y muy tremendas, que no solo de pan iba a vivir el hombre. Dice, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí, hermanos, es donde está la vida. En las palabras de Dios, Él es el que dispensa esa vida a través de su hablar. A través de su hablar, Él está continuamente dándonos de su vida. Está siendo como esta transmisión de vida a través de sus palabras. Las recibimos y entonces produce en nosotros esa vida. Y eso es algo que tenemos que mantener. ¿Ven? Ok, ahora vamos al libro de Jeremías. En el capítulo 15. Versículo 16. Jeremías 15, 16 dice, fueron halladas tus palabras, dice, y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Dios de los ejércitos. Hermanos, es bien interesante cuando entramos en este rol de entender la importancia de las palabras del Señor. Fíjense, dice aquí Jeremías en el versículo 16, dice, fueron halladas tus palabras. Hermanos, ¿cómo es hallado algo? ¿Cómo podemos hallar la palabra? Pues solamente si la salimos a buscar, si vamos a buscarla. Tú no puedes hallar algo si no sales a buscarlo. O sea, tú no te vas a poder quedar ahí sentado, cruzado de manos a que encuentres algo. O sea, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tiene que haber un movimiento, tiene que haber una disposición por parte tuya. Hermanos, tiene que haber una disposición por parte nuestra para ir a la palabra de Dios. Si nosotros buscamos la palabra, dice aquí la misma palabra, que la vamos a hallar. Fueron halladas tus palabras. ¿Por qué? Porque las buscamos. Hermanos, tenemos que salir a buscar la palabra de Dios. Tiene que haber este deseo, como leímos en el versículo anterior, para ir a buscar esta palabra de Dios. Ya que fuimos y buscamos esta palabra, entonces
Dios es tan glorioso y es tan precioso que cuando nosotros los buscamos, ¡pum!, Él nos la da. ¿Por qué? Porque la hallamos. Entonces, cuando hallamos esta palabra, ¿qué es lo que vamos a hacer? La vamos a comer. Dice, yo la hallé y la comí. Ya cuando la comemos, hermanos, dice que esa palabra me fue por gozo. Se produce un gozo, hermanos, cuando nosotros comemos de la palabra de Dios. No sé si a ti te ha pasado o has experimentado esto, que de repente estás leyendo la palabra y Dios te revela un versículo y te pones tan feliz. Hay un gozo, a veces hasta lloras, hay veces que gritas, hay veces que hay una expresión, una motivación tremenda porque es impresionante lo que Dios te acaba de revelar. Hay un gozo realmente en ti gracias al hablar de Dios. Y dice, y puso alegría de mi corazón. Hermanos, es bien interesante cuando nuestro corazón es lleno por la palabra, cuando nuestro corazón es cautivado por parte de Dios a través de su palabra. Y luego, ¿qué también encontramos ahí? Dice, invocamos el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque continuamente Dios nos recuerda y nos revela quién es Él, y el nombre del Señor Jesús siempre va a estar presente en toda su palabra. Entonces, si se dan cuenta, es bien interesante. Hermanos, no podemos quedarnos estáticos. Tenemos que salir, tenemos que movernos a buscar y hallar las palabras del Señor, porque ahí en estas vamos a encontrar la vida. Amén. Ok, ahora vamos al libro de Job. Si se dan cuenta, hermanos, están bien interesantes todos estos versículos, los cuales Dios nos habla. Job, versículo 12 del capítulo 23. Dice su palabra, del mantenimiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Hermanos, es bien interesante cuando entendemos el aspecto espiritual de la palabra. Acuérdense que lo que leímos al principio en Juan 6:63, que las palabras del Señor son espíritu, pero son vida. Y aquí Job, ¿qué es lo que pudo entender? Dice, el mandamiento de sus labios, del mandamiento de sus labios nunca me separé. Hermanos, una vez que empezamos a experimentar las palabras del Señor, ya no te quieres separar de ellas. Y es ese deseo, ya es un aspecto de que ya es algo que es necesario para tu vida. Ya no puedes separarte de las palabras de Dios. Cada día ya hasta te puedes llegar a sentir incómodo que no has ido a comer de la palabra de Dios. Y lógicamente hay un resultado si no vas a comer de las palabras del Señor. Dice, guardé las palabras de su boca, dice aquí Job, más que mi comida. O sea, llega a ver, hermanos, una tal importancia en nuestra vida las palabras del Señor que aún son más importantes que la comida física. Es preferible, hermanos, que nosotros estemos comiendo la comida espiritual, las palabras de Dios, que la comida física, porque estas nos van a dar vida. Y nos van a dar vida y nos van a dar vida. A lo mejor tú comes la comida física y ¿qué va a pasar? Pues la comes, la digieres y la desechas y ya no pasa nada. Pero las palabras del Señor, acuérdense que son eternas y todo esto, todo este dispensar de la vida de Dios es para la eternidad, hermanos. Esto es bien importante que lo consideremos. Ahora vamos allá en el Nuevo Testamento al libro de los Hebreos. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 5, y vamos a leer el versículo 13 y 14. Ya lo tienen, Hebreos 5, 13 y 14. Dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿De qué nos habla aquí, hermanos? De que tiene que haber una práctica constante en esto. Al principio, cuando uno es bebé, ¿qué es lo que comes nada más? Pues leche. Pero conforme vas creciendo y vas madurando, tu mismo organismo va necesitando de otras cosas. Tu misma constitución de lo que te estás constituyendo ya te empieza a pedir otras cosas. Imagínense que yo ya tengo 50 años y que siguiera pidiendo lechita. Esposa, hazme una lechita así con chocolate, ¿no? Para mantenerme. O sea, yo ya no puedo estarme manteniendo de lechita. O sea, ya necesito de otras cosas. O sea, de otro tipo de alimentación.
Lo mismo sucede con la palabra. Hay cosas y hay aspectos que están en la palabra que Dios nos tiene que ir revelando. Y mientras más nosotros nos vamos metiendo en esas profundidades de Dios en su palabra, Dios nos va dando más revelación, vamos creciendo en el entendimiento o en el conocimiento del Hijo de Dios, el cual se nos tiene que revelar. Acuérdense, en Efesios, lo que leímos anteriormente, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Para qué? Para entender todas las cosas del reino. Cuando profundizamos y cuando nos metemos, el Señor nos empieza a dar un entendimiento diferente de las cosas del reino y nos va abriendo las escrituras de una manera diferente. Esto en simbología o en tipología es que nos va dando una comida más sólida, más madura, para gente que ya ha crecido. Hermano, a veces tú te puedes preguntar, ¿por qué no entiendo esto? O ¿por qué no? O sea, leo y leo esto, pero no entiendo. Porque a lo mejor, hermanos, no hemos tenido ese ejercicio de ir constantemente a la palabra, orar con la palabra, pedirle a Dios entendimiento de su palabra. Entonces el Señor te va dando lo necesario para madurar, para crecer. Y entonces, cuando tú entras en ese rol, el Señor te abre las escrituras y vas a empezar a entender muchos aspectos que antes no entendías. ¿Por qué? Porque ahora ya tienes ejercitados tus sentidos en el discernimiento de todas las cosas que provienen de Dios y entonces has alcanzado una madurez. Es lo que Dios quiere que haga su iglesia, que alcance una madurez, que alcance un entendimiento para que esté a la altura de el amado, del que viene, del cual nos vamos a casar. Acuérdense, hermanos, que estamos nosotros llevando una preparación en este tiempo como iglesia, como la novia de Cristo. Entonces tenemos que estar a esa altura, por eso tenemos que madurar, por eso tenemos que santificarnos para llegar a esa estatura o a ese nivel, el cual Dios quiere que lleguemos. Bueno, vamos a otro versículo ahora. Vamos al libro de Efesios, capítulo 6. Y vamos al versículo 17 y 18 del libro de Efesios, capítulo 6. Acuérdense, hermanos, de estar anotando, de estar estudiando con todos estos versículos para que podamos irlos retomando, irlos estudiando. Ok, Efesios 6, perdón, está aquí en Filipenses, permítanme, Efesios 6, aquí está. Dice el versículo 17, y tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Si se dan cuenta, hermanos, hay un yelmo que tenemos que utilizar, pero está esta espada del Espíritu que habla aquí la palabra, que es la palabra de Dios. Tenemos un arma poderosa para utilizar en el momento adecuado, que es la palabra, la cual Dios nos va a dar sabiduría para utilizarla en el momento correcto. Pero aquí, hermanos, entra otro aspecto bien importante. La palabra de Dios la tenemos que orar. No nada más es un aspecto que, ya leí la palabra de Dios y adiós, ¿no? No, sino tenemos que entrar en el ejercicio, hermanos, de que leemos las palabras de Dios, pero tenemos que estar orando con la palabra de Dios. Dice aquí, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, ¿en qué? En el Espíritu. Y aún, hermanos, hay que velar en ello con toda perseverancia y súplica de los santos. ¿Se acuerdan cuando leímos también aquí atrásito en Efesios, cómo Pablo decía que había una constante oración con respecto a la iglesia, con respecto a los hermanos, porque esto había puesto Dios como carga en él? Entonces, hermanos, tenemos que entrar en este ejercicio de utilizar la palabra para orar con ella. Cuando tú lees las palabras de Dios, pero sobre todo cuando oras con ellas, está Dios poniendo un sello en tu espíritu porque hay un entendimiento de las palabras de Dios, Dios te las revela, pero cuando entras a orar con ellas, se produce algo, un aspecto de alineación del Espíritu de Dios con tu espíritu, que tiene que ver con el espíritu, este rema de Dios, este aspecto que está inmerso de la vida de Dios a través de sus palabras que te son dadas.
Por eso es muy importante, hermanos, que nosotros oremos con la palabra, porque ahí Dios es cuando nos dispensa de esa vida, nos da de todo lo necesario, y por eso tenemos que entrar en este ejercicio de estar orando con la palabra. Vamos ahora al libro de Colosenses, allá adelantito. Colosenses capítulo 3, y vamos a leer el versículo 16. ¿Ya lo tienen? Colosenses 3:16. Dice la palabra: la palabra de Cristo mora en abundancia en ustedes, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en sus corazones al Señor, con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. Si se dan cuenta aquí, hermanos, en el libro de Colosenses, Pablo había tenido un entendimiento de esto. Por eso es tan importante que en todos los hijos de Dios, en nosotros, tiene que haber una abundancia de la palabra, una abundancia de la palabra de Cristo. ¿Para qué? Para que more en nuestros corazones. Hermanos, si nosotros no estamos orando la palabra, si nosotros no tenemos versículos, si nosotros no tenemos ningún entendimiento de lo que Dios quiere hacer, si nosotros no nos interesa absolutamente nada de cómo se mueve Dios, qué es lo que piensa Dios, qué es lo que nos quiere instruir, cuál es su voluntad, cómo es el corazón de Dios, qué es lo que piensa de mí, qué es lo que quiere de mí, en qué puedo colaborar con Él para el reino, cuál es la administración de Dios, cuál es la dispensación de Dios. Tantas cosas que tenemos que aprender, hermanos. Entonces, como hijo de Dios, ¿de qué vamos a hablar si no hay una abundancia de la palabra en nuestros corazones? ¿Cuáles van a ser nuestras pláticas? ¿Cómo teníamos que expresarnos? ¿Cómo nos vamos a edificar como iglesia? ¿Cómo vamos a enseñar a los demás? ¿Cómo vas a ser enseñado tú si no hay nada de la palabra de Dios, si no hay una abundancia de la palabra? ¿Se dan cuenta qué importante es? Y esto tiene que ver el mantenimiento de la vida, hermanos. Si no hay nada de Dios en la palabra en nosotros, entonces, ¿qué vamos a poder mantener de vida de Dios en nosotros? Por el contrario, hermanos, si hay una abundancia de la palabra de Dios en nuestros corazones, se va a empezar a desarrollar la vida de una manera impresionante. Por eso, cuando hay una abundancia en nuestro corazón de todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios, entonces nosotros vamos a poder estar cantando la palabra, vamos a poder estar enseñando, vamos a poder estar exhortando, vamos a poder estar haciendo una serie de cosas que provienen de Dios, pero no porque salgan de nosotros mismos o porque sea algo que se nos ocurre a nosotros, sino como hay tanta abundancia de todo lo que tiene que ver con la vida de Dios en nosotros, a través de que tuvimos un contacto con Dios a través de su palabra, entonces se van produciendo todas estas cosas. Se va generando todo este hablar de Dios, se va produciendo una vida en nosotros, es transmitida, es dispensada la vida de Dios en nosotros a través de su palabra. Entonces, ahora sí, nosotros podemos estar enseñando. ¿Qué es lo que vamos a enseñar? Las palabras de Dios. ¿Qué es lo que vamos a exhortar o cómo vamos a exhortar? No por lo que nosotros se nos ocurra o por lo que veamos, sino por lo que Dios nos mande a hacer. Vamos a poder entender la voluntad de Dios, vamos a poder estar cantando a Dios. ¿Qué vamos a cantarle? Pues su palabra. Ni modo que le cantemos a Dios una de Pedrito Fernández, ¿verdad? O una de Chayanne o de lo que tú quieras. Sino que tenemos que cantarle a Dios las mismas palabras que están ahí, que Él nos ha dado. Y eso le satisface a Dios. A Dios le encanta que le cantemos, que le adoremos, que manifestemos a su Hijo a través de lo que nosotros hablemos. Ahí, hermanos, está el mantenimiento de la vida divina. Esto es increíble. Vamos a otro versículo, Salmo 19. ¿Verdad que están muy interesantes estos versículos, hermanos? Y en todos vamos a obtener algo de Dios. Vamos a obtener vida de Dios en todos estos versículos. Y, hermanos, hay tanto en la palabra que podemos obtener y ver y entender y orar. Y, hermanos, es increíble. Salmo 19, versículo 7, y vamos a leer hasta el 10. Dice: la ley de Dios es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Dios es fiel, que hace sabio el sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Dios es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Dios son verdad, todos justos, deseables más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel
que destila el panal. Hermanos, aquí es impresionante lo que habla en este Salmo David. Hermanos, ¿por qué David hablaba estas palabras? ¿Por qué David se podía expresar así de Dios? Porque él continuamente, había una abundancia de la palabra de Dios en el corazón de David. El corazón de David, hermanos, era conforme al corazón de Dios. David había encontrado un deleite, un deseo, un anhelo. Él deseaba esa leche espiritual que hablábamos hace rato en Pedro. David deseaba eso, David anhelaba eso, entonces tenía contacto con la palabra, había una abundancia de la palabra de Dios que utilizaba David para contactarse con Dios. Había esa relación tan perfecta de David con Dios, por eso Dios se deleitaba con David, porque David le cantaba. Por algo a David lo llaman el dulce cantor. Ahora, ¿qué le cantaba David a Dios? Pues todo lo que había entendido de quién era él. Dios se le mostraba y David le cantaba de todo lo que él era. Por eso este David exalta tanto los atributos de Dios, todas las maravillas, todas sus obras, todo lo que él hizo, todas sus riquezas. Hermanos, nosotros tenemos que cantar, que hablar, que enseñar de todos los logros que tuvo Cristo, de quién es nuestro Dios. Acuérdense que Jesucristo es Dios y eso es de lo que tenemos que hablar. Tenemos que estar hablando las palabras de Dios, tenemos que estar hablando de quién es Cristo, de lo que hizo Cristo, de sus logros, de sus glorias, de su obra tan perfecta, tan maravillosa. Hermanos, hay tantas cosas que tenemos que hablar de nuestro Señor Jesucristo, pero para ello, para poder hablar de ello, tiene que haber una abundancia de nosotros en esto. Y aquí David lo entendió, dice, estas palabras, estas cosas que nos han sido dadas, dice, son perfectas. Hermanos, la palabra de Dios es perfecta. No hay ningún libro que se le pueda asemejar a la Biblia, a lo que esté escrito en ella. Tiene una concordancia perfecta de un libro con otro, de versículos, hay tantas cosas. De hecho, todo el Antiguo Testamento habla de lo que Cristo iba a hacer, habla de todo lo que es Cristo como tipología en el Antiguo Testamento, pero que se vino a gestar en el Nuevo Testamento con la llegada de nuestro Cristo precioso. Entonces, cuando entendemos esto, que las palabras de Dios son perfectas, dice que van a convertir nuestra alma. Acuérdense, hermanos, que en nuestra alma hay tantas cosas. Está el pensamiento, está la parte emotiva, están esos deseos, está nuestro corazón, parte de nuestro corazón ahí metido. Hay tantas cosas que van a ser convertidas. ¿Por qué? Porque leímos la palabra, porque hubo una abundancia en nuestro corazón de la palabra de Dios que es perfecta. Entonces, dice aquí que los mandamientos de Dios a través de su palabra, dice que son tan rectos, dice que alegran el corazón. Hermanos, cuando tú empiezas a leer las palabras, va a haber una alegría en tu corazón, va a haber hay un aspecto en tu corazón que te va a mover impresionante. Dice aquí que el temor a Dios, dice que es limpio, o sea, el hecho de que sea limpio, es puro, es perfecto, es algo increíble que nosotros tengamos temor de Dios. Dice que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Vamos a ser entendidos y tiene que haber un temor a Dios, hermanos. Y bueno, posteriormente vamos a hablar completamente del temor a Dios. Pero, ¿qué es lo que va a suceder? Que va a permanecer para siempre. Dice aquí que las palabras de Dios son deseables más que el oro. Hermanos, si en nuestro corazón está el nada más buscar, el enriquecernos, en tener en esta vida, nos va a llevar a ser vanagloriosos, nos va a llevar a un aspecto de meternos en el sistema de este mundo. Ya hablamos anteriormente de eso. Pero, ¿qué es lo que sucede cuando entramos en el aspecto de que entendemos que las palabras de Dios son más deseables que el oro? Hay un deseo impresionante en la palabra más que el oro. Dice, y más que mucho oro afinado, o sea, no es cualquier oro, sino es un oro afinado. Las palabras de Dios, lo que Él habla, es más puro, más fino que cualquier oro que tú puedas conocer o entender. Pero las palabras de Dios también son dulces, dice, más que la miel. Tú has probado la miel de abeja y así de repente casi salir del panal y o sea, es bien dulce. Todas las palabras de Dios, dice, son más dulces que la miel. O sea, cuando
cuando penetran a tu vida, cuando entran, empieza a ver un aspecto impresionante, hermanos. Empieza a ver una paz de Dios, empieza a ver una dulzura, una riqueza, hermano, un disfrute. Para acabar pronto, un disfrute de sus palabras. Tú disfrutas cuando te metes a la palabra de Dios. Tiene que haber un disfrute en su palabra, tiene que haber ese deseo, ese decir, ay, voy a ir a tu palabra y sé que voy a ir a disfrutar. Hermanos, cuando entramos nosotros en ese rol, entramos en un aspecto espiritual bien importante, porque entonces sí va a haber un mantenimiento de nuestra vida en el Señor. No podemos avanzar nosotros en la vida en Dios, hermanos, si el Espíritu de Dios no está en nosotros. O sea, ¿cómo podemos o cómo pretendemos avanzar en la vida en el Señor, o que la vida, estar viviendo en esta vida de Dios, si el Espíritu no nos está dirigiendo? Tenemos que ser completamente dirigidos por las palabras de Dios. La palabra es la que nos tiene que guiar. Acuérdense, hermanos, que nosotros tenemos que regirnos bajo la cabeza que es Cristo, hermanos. Él es nuestro líder, Él es nuestra guía. Él es la cabeza, hermanos. Nosotros somos su cuerpo. El cuerpo no puede caminar para donde se le ocurra. Tiene que haber una instrucción, una indicación por medio de la cabeza para ver a dónde tenemos que movernos. Si en nosotros está el entendimiento de que Cristo, como nuestra cabeza, Él es el que habla, entonces tenemos que guiarnos por lo que Él nos está hablando. Hermanos, ¿quién es Cristo? Vamos al libro de Juan, capítulo 1, entendiendo cuáles son las palabras de Dios y quién es el que nos está hablando, hermanos. Juan, capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y este Verbo era Dios. Hermanos, ¿quién es el Verbo? Es Jesucristo mismo como Verbo que ha estado desde el principio. Este Verbo es Dios, hermanos. Porque este Verbo dice que estaba con Dios, pero este Verbo era Dios. Dice, este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y esta vida era la luz de los hombres. Hermanos, el Verbo, Cristo que ha estado en el principio, desde el principio, es el que se imparte en nosotros como luz, como vida, y esta es nuestra vida, esta tiene que ser nuestra vida. Jesucristo tiene que ser nuestra vida a través de su palabra, hermanos. Por eso es tan importante, hermanos, que vayamos a la palabra. El primer paso que hace la palabra primero nos va a estar regenerando. Tiene que haber una regeneración en nuestra vida, en nuestro espíritu, en todo nuestro ser. Y entonces se va a producir algo gracias a todo lo que hemos estado obteniendo de la palabra. Miren, vamos a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 11. Yo les dije al principio que íbamos a estar leyendo muchos versículos, pero es bien interesante, hermanos, que entremos a estos aspectos de la palabra, porque nos damos cuenta que la misma palabra está siendo como un testimonio para nuestras vidas, está testificando de todo lo que está hablando Dios. Y sabemos que por eso es verdadero. Tenemos que guiarnos con la palabra definitivamente. Primera de Juan capítulo 5 y vamos al versículo 11. Anoten todas estas citas, por favor, hermanos. Primera de Juan capítulo 5, versículo 11. Dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida, ¿en quién está? ¿Sí? En su Hijo. Jesucristo, nuestro Cristo precioso, que es este Verbo de Dios, el cual se dispensa por parte de Dios como vida, y esta es la vida eterna que Dios nos da. Dice, esta vida está en su Hijo. Versículo 12 dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, pues no tiene la vida. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer para mantener nuestra vida? La misma palabra nos lo ha dicho en todos estos versículos. Tenemos que obtener todo lo necesario del que nos da la vida, de Cristo precioso, el cual es el Verbo de Dios, en el cual está la vida, es la vida, la luz de los hombres, el cual se quiere dispensar como vida a nosotros. Hermanos, todos los días, Dios se quiere dispensar a nosotros. Dios quiere darnos de esa vida, quiere mostrarse, quiere revelarse, quiere darnos algo por parte de Él, y entonces nosotros solamente tenemos que estar ahí disponibles para eso.
Miren, a mí me encanta este versículo que está en Primera de Corintios capítulo 1, versículo 9. Pongan mucho entendimiento en esto, hermanos, porque esto también tiene mucha importancia y mucha relevancia. Dice Primera de Corintios 1, versículo 9. Fiel es Dios, por el cual fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Hermanos, cada día la fidelidad de Dios va a estar ahí puesta. Aquí está la fidelidad de Dios para con nosotros, que cada día hemos sido llamados por parte de Dios para que vayamos y tengamos comunión con su Hijo Jesucristo. ¿Cómo lo vamos a tener? A través de su palabra, porque Él es el Verbo, Él es el Logos de Dios, Él es la vida eterna que nos ha sido dada. Acuérdense lo que leímos al principio, Juan 6:63, que en Él estaba la vida y que las palabras de Dios son vida para nosotros. Es este Cristo, este Verbo de Dios, el cual se nos va a dar, se nos va a revelar y vamos a obtener esta vida. Cuando nosotros, hermanos, tenemos de lo necesario de esta vida, entonces más vida vamos a tener de Dios. Mientras más lo busques, mientras más vayas a buscarle, Él se va a manifestar a ti y vas a tener más vida. Entonces, hermano, vas a poder estar seguro que estás, ahora sí, viviendo en la vida divina, en la vida de Dios. Ya no vamos a estar como muertos. Hay muchos cristianos que están teniendo una vida, que le están viviendo, pero como muertos. No hay nada en su espíritu. A muchos cristianos tú les puedes decir, a ver, háblame del Señor. Háblame, ¿qué te enseñó esta semana el Señor? ¿O qué me puedes compartir? ¿Qué me puedes enseñar de lo que te haya dado Dios esta semana? Y a veces hasta empiezan a inventar porque no hay nada de vida en ellos, hermanos. Pero cuando tú estás viviendo una vida en el Señor, hay una frescura, hermanos, hay un renuevo, hay un aspecto de vida realmente en ti. Y entonces no vas a hablar tú lo que se te ocurra, sino vas a hablar lo que Dios te dio. Toda esa vida de Dios en abundancia empieza a fluir, a fluir. Dice la palabra que fluye como esos ríos de vida. Y entonces se dispensa vida a través de todo lo que Dios habla. Hermanos, si nosotros queremos mantener esta vida, entonces tenemos que entrar en este ejercicio, tenemos que entrar en estas cosas, tenemos que entrar en una disciplina por parte de Dios. ¿Y cómo es esta disciplina, hermanos? Pues todo lo que hemos venido hablando en todos estos versículos. Hermanos, tenemos que ya cambiar muchas cosas que a veces hemos estado viviendo. Tenemos que fijarnos metas con respecto a Dios. Ya no podemos estar viviendo una vida como la vivíamos anteriormente, hermanos, sino que Dios ya nos está llevando a otras esferas espirituales, ya nos está llevando a un crecimiento diferente, nos está llevando a una madurez diferente y muchos van a seguir avanzando, pero a lo mejor muchos se van a quedar por no querer entrar en esta disciplina. Ahora, como iglesia, todos tenemos que estar orando unos por otros para que todos vayamos caminando hacia la misma dirección, la cual es Cristo, nuestra cabeza. Todos tenemos que tener en el objetivo que Cristo vaya creciendo en nosotros. A la estatura del varón perfecto que es Cristo tenemos que llevar ese crecimiento, pero todos como cuerpo. No podemos permitir, hermanos, que se vayan quedando en el camino nuestros hermanos. No lo podemos permitir como cuerpo. Tenemos que estar orando unos por otros para que mi hermano sea manifestado Cristo, para que él tenga el deseo de ir a la palabra cada día, se pueda deleitar en ella y tenga lo necesario de la vida de Dios para darlo a otros hermanos. Entonces imagínense si todos unos a otros nos estamos hablando, nos estamos enseñando, nos estamos exhortando, estamos orando unos por otros, hermanos, va a haber vida en la iglesia y eso es lo que quiere Cristo. Eso es lo que quiere Dios. En el deseo, en el corazón de Dios está dispensar vida a nosotros. Entonces, la vida de Dios va a abundar y eso es lo que tenemos que mantener. Por eso, hermanos, tenemos que estudiar la palabra. Por eso tenemos que recurrir a la palabra. Por eso tenemos que orar con la palabra. Por eso, hermanos, tenemos que hablarnos la palabra unos a otros. Es bien importante que tú comentes, hermano, lo que leíste. Coméntalo con tus hermanos, coméntalo con tu familia, coméntalo con tus compañeros del trabajo, coméntalo con quien quieras, pero habla de lo que te habló Dios, habla de las cosas de Dios. Vas a entrar en una disciplina, vas a entrar en un ejercicio de vida de Dios. Eso va a mantener un fuego encendido en tu corazón y sobre todo la vida divina va a estar ahí presente y va a estar fortaleciendo tu espíritu.
Es bien importante, hermanos, que nosotros entremos en este error. Es muy importante que nosotros estemos entrando en esta disciplina de Dios. Y si Dios lo está hablando, hermanos, es para que lo vivamos. Entonces, vamos a hacerlo de esa manera. Vamos a retomar todas estas cosas que Dios está hablando y vamos a tratar de vivirlas, de experimentarlas como nuestro diario vivir. Bueno, pues ya terminé, hermanos, y pues vamos a orar para darle gracias a Dios por lo que Él nos habló el día de hoy, pero sobre todo que nos dé entendimiento de esto. Padre bendito, gracias por el Verbo, gracias por Cristo, que es el Verbo de Dios, gracias porque tú estás dispensando vida a nosotros para que ahora nosotros mantengamos esa vida de una manera firme, de una manera, ahora sí que viva en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a que haya un deseo en nosotros por ir a esa leche espiritual, la cual no es adulterada, sino es pura, es santa, es perfecta, es deseable. Tus palabras, Señor, son perfectas. Permítenos, Señor, entenderlas, permítenos desearlas, permítenos encontrarlas, permítenos entrar en esa profundidad tuya para que nos sean revelados esos misterios que están ahí escondidos, Señor. Danos de tu vida. No te canses, Señor. Tenos paciencia, Señor. Ayúdanos, Señor. No te canses, Señor, de nosotros, sino ayúdanos, Señor. Danos gracia para caminar en esto. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Amén. Bueno, hermanos, pues por ahora es todo. Estén orando con todo esto que acabamos de ver y que el Señor sea en su espíritu. Nos vemos hasta la próxima.